Es el primer tema de reumatología. Yo creo que ya todos han estado un poco en contacto con la materia, ya sea en discusión, y si no han tenido discusión, pues unos empiezan hoy conmigo y nos quedan un par de discusiones más. Mi nombre es Iván Hernández Galarza, soy profesor de servicio, soy el vicecoordinador de pregrado. Entonces, todo lo que ustedes ven, todos los casos, los videos, toda la discusión, nosotros estamos a cargo, y cualquier cosa, pues aquí lo vamos a platicar. El doctor Galarza, que es el titular del jefe de servicio y el titular de esta clase, no nos va a poder acompañar. De hecho, probablemente todas las clases que las dé él, yo también las voy a dar. No es seguro, pero pues a lo mejor nos vamos a estar viendo aquí muchas veces durante estas 3 semanas. Y lo más importante, me parece que de esta clase, es bien sencilla. Espero que ya todos hayan visto el video. Es una clase inicial para que conozcan cómo vamos a empezar a manejarnos en reumatología. Y a mí particularmente me gusta mucho esta clase porque te pone como un objetivo, te dice, mira, así es como se deben de empezar a abordar los pacientes. De una forma inicial, que es un diagnóstico sindromático, una clasificación de las enfermedades, y después de ahí ya puedes hacer tu diagnóstico diferencial y ya puedes empezar a buscar más alternativas. Y a veces eso es lo que se nos pasa en casi todas las enfermedades, casi en cualquier enfermedad. Tratar de reducirla a algo muy sencillo para empezar el abordaje. Y esto es lo que me gusta de esta clase, y espero que les haya quedado muy claro. Y si no, pues ahorita lo vamos a ver con los casos clínicos. Ahora, antes de empezar, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Todos pudieron ver el video? ¿Alguien no pudo ver el video? ¿O algo que quieran platicar que les haya quedado duda? Muy bien. Que caiga todo, entonces empezamos. Yo sé que muchos están dormidos, traten de despertarse tantillo, vayan por un cafecito. Yo sé que se desvelaron viendo la serie de Luis Miguel, entonces traten de estar relajados, y cualquier cosa me pueden interrumpir. Yo aquí los veo. Yo no la vi, no vayan a dar spoilers. Entonces, los veo. Cualquier cosita me interrumpen, pero vamos a tratar de participando. De estar participando, perdón. Muy bien, como les dije, mi nombre es Iván Hernández Galarza, soy vicecoordinador. De hecho, ahora lo que hicimos es cada maestro hace un examen, en discusión por lo menos, un examen de lo que vieron durante la discusión, y se ponen varios exámenes. El examen de teoría yo lo hago, bueno, entre la doctora Janet, que es la coordinadora, y un servidor. Entonces, prácticamente todo lo que les diga puede ser preguntado, y probablemente vaya a ser preguntado en los exámenes. Vamos a empezar. El primer caso clínico es un hombre de 53 años de edad, tiene antecedente de diabetes con un mal control y apego irregular. Como casi todos los hombres, terco, no se controla bien. Tiene 2 años con esa enfermedad. Aparte tiene tabaquismo de 15 paquetes año, alcoholismo positivo de 50 gramos semanales, que comparado con un estudiante de medicina no es nada. Entonces, pero sí es importante el alcoholismo. Acude a valoración en la consulta por presentar dolor en las rodillas desde hace 3 años. Sin embargo, en los últimos 3 meses se ha hecho más intenso, se ha presentado con dificultad a levantarse por las mañanas, o si está mucho tiempo sentado, y es un fenómeno bien importante que ustedes siempre deben de interrogar a los pacientes, que el dolor está sentado, no le duele, se levanta, da los primeros pasitos y hay dolor, y luego ya sigue caminando y se le quita. Eso es un fenómeno que se llama fenómeno de gelling, como gel, gelling, que es algo de dolor en los pasos iniciales al empezar a hacer actividades. El dolor es en ambas rodillas, pero usualmente es más intenso en el lado derecho. A la exploración física tiene algo de hipertensión, 150/70, frecuencia cardíaca 88, frecuencia respiratoria 22, índice de masa corporal 38, crepitantes gruesos en ambas rodillas, y todo el resto de la exploración física se encuentra completamente normal. Para esto, ojalá no estés dormido, Santiago. Santiago Rojas, ¿estás ahí? Santiago Emilio. Ya cayó el primero. Vamos a ver. Yulisa Guadalupe. Montag, no sé. No dice. Montanova.
Yulisa, ¿estás? Tampoco. Doctor, yo quiero participar. ¿Quién es? Arturo. Alex. Déjame nada más me ejecuto a alguien más. Y si no, pues ya tú vas a ser tú. Vamos a ver si José Luis Cantú. Otro dormido. Yo sé que no es la mejor hora, pero siempre tienen que hacerlo más feo en la mañana y ya para que el resto del día estén más relajados. Ahora sí, Arturo. Buenos días, doctor. ¿Cómo ves? ¿Qué es lo más importante de este caso? ¿Qué es lo que te llama más la atención? Bueno, primero que nada tenemos que fijarnos en el sexo de la persona. En este caso es un hombre y su edad tiene 53 años, porque si bien recordamos, ya en el momento en el que nosotros vemos en pacientes hombre o mujer, ya tenemos que empezar a descartar ciertas enfermedades. Ahora bien, Arturo, en ese aspecto, para motivos de examen, sí puedes enfocarte de que, bueno, si es hombre puede tener este grupo de enfermedades, si es mujer puede tener este grupo de enfermedades, pero en la vida real, hombres y mujeres pueden tener todas las enfermedades. Entonces, obviamente para examen sí va a ser muy clásico que le vamos a preguntar, pues si tiene artritis probablemente vaya a ser una mujer, si tiene hambre probablemente vaya a ser una gota, etcétera, pero eso es para examen, pero para la vida real todos pueden tener todo. ¿Ok? ok, doctor. Pues sí, continúa. Bueno, pues ahora sus antecedentes es un diabético que no se controla muy bien, y ahí aparte ya tenemos un problema, y desde hace 2 años que no lo hace. Es fumador con 15 paquetes año y tiene un alcoholismo de 50 gramos semanales, es decir, tiene, básicamente pues no tiene, no tiene buenos hábitos. No le importa mucho cuidarse, ¿no? Pues bueno, ya cuando acude a la consulta, lo que a mí me llama la atención es que tiene dolor en rodillas desde hace 3 años, en los últimos 3 meses, que se ha hecho bastante intenso, y también le cuesta mucho levantarse por las mañanas, o si está mucho sentado, pero solo los primeros pasos, como usted dijo, que es el fenómeno de Yelling, ¿no? Dijo que se decía, ¿cómo se llama? Perdón. Dice que son en ambas rodillas y es más intenso en la del lado derecho. Bueno, con eso a mí ya me está haciendo ruido que posiblemente sea una osteoartrosis, pero pues bueno, continuando con el caso, tiene presión alta, la frecuencia está normal, 88, la frecuencia respiratoria está un poco elevada, y aquí lo importante que es el IMC, tiene un IMC de 38, además de que tiene ruidos crepitantes en ambas rodillas, que son los chasquidos, y lo demás se encuentra normal. También me hace sospechar de una OA, porque tiene sobrepeso, y el sobrepeso está bastante ligado con el desgaste de la rodilla. Y generalmente en la OA, la rodilla que más se afecta es la que generalmente, bueno, puede decir que más usa, entre comillas, la persona. Muy bien, Arturo. Todo lo que dijiste está excelente, pero me dijiste todo el caso clínico. Yo les pido puntos, ¿por qué? Porque imagínate que estás en el examen de residencias, que espero que todos, bueno, todos los que quieran presentarlo, pues ya se deben estar, no se deben estar preparando, pero ya deben de tenerlo en mente que les faltan 2 años para presentarlo. Tienes que tomarte un tiempo pequeño, pero tienes que tratar de agarrar todo lo más importante del caso clínico. ¿Para qué? Para ganar tiempo. Así me gusta que lo vean ustedes. Así, todo lo que viene, todo es importante, claro que sí. Y más cuando están atendiendo un paciente, porque pues, el tratamiento que le vas a dar va a depender si está fumando, si tiene la glucosa controlada, etc. Pero si tratan de identificar puntos clave nada más. Dolor en rodillas, 3 años, mañanas, de sentado en los primeros pasos y es en ambas rodillas. ¿Ok? Y ya, así, con eso tenemos. Y obviamente el IMC 38. Ahora, Arturo, tú ya participaste, vamos a darle chance a Luis Antonio Saucedo.
Luis Antonio, ¿estás ahí? Tampoco. Buen día, doctor. Eso, Luis Antonio. ¿Cuál dirías que es el diagnóstico sindromático que presenta el paciente? ¿Estás dormido y no viste el caso clínico? Te lo regreso 2 segundos. Pero a mí me parece más que nada una poliartralgia subaguda. Subaguda. ¿Están todos de acuerdo en lo que dijo Luis Antonio? ¿O alguien tiene alguna otra idea? Yo, doctor. Yo pienso que es una oligoartralgia crónica. ¿Quién está hablando? Leonardo Daniel. Sí. Leonardo Daniel. Oligoartralgia crónica. Es bien importante que sepan definir esos dos términos principales. Ahorita aquí vamos a platicar de ello. Obviamente debemos de considerar todo lo que ya platicamos, de edad, género, toda la historia personal que tiene el paciente, pero para empezar el abordaje en reuma, acuérdense que como en la vida, si no tienen un objetivo claro ustedes, no van a saber cómo llegar a él. Entonces, si ustedes me dicen, no, pues yo quiero pasar reuma, pues voy a estudiar, nada más pasar así, pasar. Voy a estudiar 2 horas al día. Pero si tú me dices, mi objetivo es sacar 98 en reuma, pues voy a estudiar 6 horas al día. Es lo mismo con el diagnóstico, en especial reumatología, a pesar de que aquí se lo ponemos muy fácil, suelen ser diagnósticos difíciles de realizar. Y si no tienes bien claro lo primerito, que es el diagnóstico sindromático, para después hacer un diagnóstico diferencial, no te vas a ir por un buen camino y vas a acabar diagnosticando siempre artritis reumatoide a todos, aunque no la tengan. Entonces, el primer paso es determinar el número de articulaciones involucradas. Monoarticular, una articulación. Oligoarticular, 2 a 4 articulaciones. Y poliarticular, 5 o más. En este caso, y se hizo muchas veces en el caso, que eran 2 articulaciones afectadas. Entonces, de ahí ya vamos a una oligoarticular. Y el tiempo, también súper importante. Agudo suele ser algo infeccioso o algo muy, muy intenso, como tipo gota, cosas así, que es menos de 2 semanas. Crónica, arriba de 6 semanas. El paciente tiene 3 años de que empezó su problema. Obviamente los últimos 3 meses han sido los más fuertes, pero tiene 3 años y eso es característico. Bueno, ahorita no les quiero dar el diagnóstico. Y su aguda de 2 a 6 semanas. Entonces, en este caso, es una oligoartralgia, pero es crónica, como bien lo dijo Leonardo. Ahora sí, de acuerdo a las características del dolor, acuérdense que era un dolor cuando hacía actividades, cuando se levantaba en las mañanas y empezaba a hacer actividades. ¿Qué tipo de dolor tiene el paciente? Aquí me gustaría que Brenda Valeria Cárdenas. Brenda, ¿estás? Sí, buenos días, doctor. Buenos días, Brenda. ¿Cómo dirías? Pienso que sería la opción A. La opción A, dolor articular degenerativo. ¿Qué es lo que te dice? Ah, bueno, esto es degenerativo y esto es inflamatorio. ¿Qué dato a ti te llamó más la atención? Pues que es en las rodillas y es un paciente obeso, entonces puede haber desgaste de las articulaciones y que pues ya tiene bastante tiempo con el dolor. Bien importante, justo lo que el obeso y el que, pues, eso puede tener también dolor inflamatorio o degenerativo, eso, o sea, sí es importante, pero no sería el punto clave. Pero el otro punto que dijiste del tiempo, sí. Un dolor inflamatorio es raro que lo aguanten más de 3, 4, 6 meses porque es muy, muy intenso. Y el degenerativo sí es de años. O sea, el paciente, perdón, dijo, no, pues tengo 3 años con mi dolor y nada más en los últimos meses se me ha hecho más fuerte, pero ha sido años. Y la otra característica es la asociación con la actividad física. Acuérdense que hay diferentes tipos de dolor, perdón, el dolor general, regional, y aquí vamos a hablar de un dolor articular, que es de osteoartritis, que es el degenerativo o inflamatorio. Pero hay dolor óseo, hay dolor con un síndrome sistémico, dolor muscular, etc. Entonces aquí esto es lo que me gustaría que siempre, siempre, siempre que tengan una persona que le duele una articulación, si ahorita les pregunto a todos, alguno me va a decir, doctor, a mí me duele la rodilla de vez en cuando, a mí me duele el hombro y no sé qué. Y todos tenemos un familiar que le duele una rodilla, eso ya
todo lo tenemos y de seguro ya les han preguntado ahí una tía o algo, oye, me duele aquí, no saben ni qué onda. Entonces, si a ustedes les queda bien claro esto, de cuándo es dolor inflamatorio y cuándo es dolor mecánico, créanme que rara vez le van a fallar. Y tomen en cuenta estos 5 puntos. El inicio. Cuando es un dolor inflamatorio, es un inicio súbito, puede ser, como por ejemplo en la artritis séptica o en la gota, o insidioso, pero en unas semanas. O sea, va empezando, pero va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. No se quita. En cambio, el dolor mecánico, como de osteoartritis, es lento, es a través de los años, que es justamente como este paciente lo presentó. Tengo 5 años que me duele la rodilla derecha y luego tengo un par de meses que ya no lo aguanto. O fui a correr un día al cerro y regresé y ya no se me ha quitado el dolor. Es un dolor mecánico. La rigidez matutina siempre interrogan a todos los pacientes. Si usted le dice a un paciente, tiene rigidez, a veces no saben qué dice, pero si le siente los dedos entumidos, duros, y hacen este movimiento así, en especial con dolor de manos, sienten entumidas las manos duras, ahí lo van a identificar. Cuando es una rigidez menor a 30 minutos, es un dolor mecánico. Usualmente son los primeros pasos, así como este paciente, son mínimos, o son menos de 5 minutos. En cambio, el dolor inflamatorio puede ser hasta 3 horas, 4 horas. Si no, doctor, no se me quita hasta media mañana. Y la relación con la actividad. Esto es súper importante de interrogatorio. Si mejora con la actividad, es un dolor inflamatorio. En cambio, si empeora con la actividad, es un dolor mecánico. Entonces, si a ti te duele ahorita la rodilla, pero fuiste ayer, estás jugando básquetbol y nunca juegas básquetbol, pues claro que te duele la rodilla, eso es mecánico. Pero si tú te levantas en la mañana y te duele sin haber hecho nada y luego empiezas a hacer tu actividades y mejora, y eso son más de 3 horas, más de 1 hora, perdón, eso es un dolor inflamatorio que se tiene que abordar porque puede ser una artritis. Ahora, eso es lo que siempre tienen que interrogar. Ahora, en cuanto a la relación con síntomas sistémicos, propiamente dichos, es muy frecuente tenerlo en dolor inflamatorio. Tienen fatiga, tienen fiebre, tienen malestar general, cosas de ese estilo. En cambio, en el dolor mecánico es raro porque nada más te está afectando una articulación. Y pues en la edad, usualmente, esto ya no es tan frecuente, pero usualmente es arriba de 50 años. A mí me ha tocado ver chavos jóvenes, así como ustedes, de 20, 21 años, con dolor mecánico, y sí puede pasar, en especial si te gusta mucho el CrossFit, o si te gusta mucho hacer ejercicio extremo, o te gusta ir al cerro todos los días, pues obviamente vas a tener algo de dolor mecánico. En cambio, puede haber niños con artritis, puede haber personas de la tercera edad con artritis, eso es muy frecuente. Entonces, si preguntan estas 5 cosas, si les quedan claras estas 5 cosas, raramente se van a equivocar en cuanto al dolor inflamatorio o dolor mecánico. En este caso, definitivamente es un dolor articular degenerativo. Ahora, una sencillita, una de kinder. ¿Qué grupo de enfermedades reumáticas clasificaría al paciente? Francisco Zinedine Rodríguez. Sí, doctor, buenos días. Buenos días. En enfermedades degenerativas. Exactamente, o sea, esto ya no, vamos a andar un poquito en ello, pero realmente está muy claro todo lo que hemos llevado al caso clínico. Ya sabemos la clasificación de las enfermedades reumáticas que nosotros revisamos aquí: autoinmunes, degenerativas, cristales, espondilitis, miopatías infecciosas, reumatismo de tejido blando o regiones dolorosas, trastornos psiconeurofisiológicos, enfermedad ósea y misceláneos. Entonces, definitivamente, este tiene todas las características para una enfermedad degenerativa, en este caso, una osteoartrosis. También se puede decir osteoartritis, cualquiera de las dos es correcta, pero a mí me gusta siempre decir más osteoartrosis, porque si le dice osteoartritis, el paciente se queda, es artritis, y ahí no lo sacas. Entonces, sí es mucho más fácil usar osteoartrosis en este caso, pero es el mismo término, exactamente lo mismo. Y desde ahí, como ven, esto lo hemos hecho muy lento porque pues, es la clase, pero ustedes lo hacen automáticamente y ya tienes el diagnóstico. En lo que entró el paciente y te empezó a decir, tú ya tienes el diagnóstico en 3 minutos. Pero si la regaste, no interrogaste bien, te confundiste, no te quedó claro lo que te estaba diciendo el paciente y te fuiste, esto es algo inflamatorio, de seguro tiene artritis, o a lo mejor es lupus, o quién sabe qué cosas. Ya te fuiste por otro lado, o dices, es un hombre, es una gota. Pues también ya te fuiste por otro lado y vas a sacar todas las preguntas mal en el examen. Y más importantemente, vas a darle un tratamiento que no necesita el paciente. Obviamente la espondilitis anquilosante, que ya va a ver de ella más adelante. Muy bien.
Pasando a otro caso clínico, ¿alguien tiene preguntas de lo que vimos en este caso? Si tienen preguntas, ahí me dicen. Ahora les voy a hablar de un hombre de 53 años de edad, igualito. Diabetes, mal apego, mal control de hace 2 años, tabaquismo positivo 15 paquetes año y alcoholismo de 50 gramos semanales. Eso es lo mismo, pero vean la diferencia en el cuadro clínico. Viene porque tiene un dolor muy intenso en el pie derecho, en el dedo gordo. Tiene 3 días con el dolor, ha sido intermitente desde hace 10 años, pero se autolimita y esa es la clave. Sí lo ha tenido previamente, pero solo se quita. La diferencia del otro. Pero bueno, ahorita lo vemos más adelante. Se autolimita solito después de unos días o al consumir antiinflamatorios. En esta ocasión, el paciente ya no lo tolera. La expresión física es extremadamente similar a la pasada. Tiene una TA 170, IMC 38, crepitantes en ambas rodillas, está todos igual. Pero aquí sí tiene artritis en la primera articulación metatarsofalágica con edema, eritema, muy sensible a la palpación, y el resto de la expresión física es irrelevante. Diferencias sutiles, pero las tiene. Bueno. Iván Alejandro. Sí, aquí estoy, doctor. Entonces, Iván, ya te la puse, si te vas a poner atención, ya lo viste, pero ¿qué es lo que tú consideras más importante de este paciente? Los puntos clave. Que pues tiene tabaquismo y alcoholismo, y que es un dolor nada más en el dedo gordo del pie derecho. Una articulación. Sí, una articulación. ¿Y qué más? Que pues lo ha tenido desde hace 10 años de manera intermitente y que se quita con antiinflamatorios. Punto muy importante. ¿Algo más que se te haga relevante? Pues que también hay edema y eritema en esa articulación. Sí. Algo bien importante es cuando tienes solo interrogatorio, tú nada más puedes hablar de artralgia. Por interrogatorio yo no puedo decir que alguien tiene artritis. La artritis es un hallazgo de la exploración física. Entonces, si yo tuviera nada más el interrogatorio, podría decir que tiene artralgia. A ver si no les voy a dar la respuesta. No, artralgia inflamatoria. ¿Okay? Si yo nada más veo el cuadro clínico, pero ya con la exploración física ya les puedo decir, ¿sabes qué? Este paciente tiene artritis. ¿Ok? Entonces, eso es importante por si les llegara a preguntar a alguien en el examen y nada más tienen interrogatorio, por interrogatorio no puedes decir que tiene artritis. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Aquí la diferencia principal es que tiene un dolor muy intenso en el dedo gordo, que tiene 3 días de evolución. Lo ha tenido desde hace mucho, pero este cuadro es 3 días, insoportable y que tiene artritis. Ahora sí, ¿cuál es el diagnóstico sindromático del paciente? María Fernanda Valderas. Sí, doctor. ¿Cuál crees que es el diagnóstico, María Fernanda? No logro ver la presentación, doctor. ¿Alguien más no lo puede ver? Yo, doctor. Yo le tengo que cambiar al doctor. A ver, Pueden déjame. intentar salirse y volver a entrar, o sea, de la presentación. A mí me ha funcionado. A ver, inténtenlo porque sí. Yo sí lo veo. Si no, que aburrido no estarme viendo a mí la cara y estar escuchando lo que digo. Bueno, ahorita lo intentas, María Fernanda, y en la siguiente te preguntamos. Y mientras vamos a preguntarle, bueno, y todos los que no la puedan ver, salgan y entren, a ver si con eso se puede. Y Nayeli Quirino. Sí, doctor. Nayeli, ¿cuál es el diagnóstico? Sería una oligoartritis aguda. Bueno, no. Dilo con convicción. Sí, porque ya va años. Oligoartritis crónica. Eso. Acuérdense, siempre vayan por todos. Si se equivocan, pues ni modo, pero inténtenlo. Sí, tienes razón en lo de crónico, porque, perdón, no. Se puede confundir, intencionalmente los puse así.
el dolor que tiene la paciente ahorita es un dolor que tiene 3 días. 3 días. Entonces es un dolor agudo. Como habíamos dicho, dolor agudo es menos de 2 semanas. Y es nada más una articulación la que tiene inflamada. Tiene dolor en las 2 rodillas también, tiene crepitantes en las rodillas, pero esas no duelen. ¿Ok? Entonces, esas no hay, y no hay artritis aparte, entonces no podemos hablar de artritis. Entonces tiene solamente artritis en una articulación y tiene 3 días de evolución. Sí, lo ha tenido de manera intermitente a lo largo de su vida, pero ahorita este cuadro clínico son 3 días. Recordando lo que acabamos de platicar, monoarticular es una articulación, temporalidad menos de 2 semanas, entonces esto es una monoartritis aguda, una de las pocas urgencias reumatológicas. Entonces, acuérdense, este cuadro pudo haber estado confuso por eso, porque les puse que desde hace 10 años lo está teniendo. Pero el cuadro de ahorita decía claramente 3 días. ¿Ok? Y es nada más una articulación. ¿Alguien quería participar? Yo tengo una duda, doctor. Claro. Buenos días. Buenos días. Disculpe, ¿por qué entonces el caso clínico anterior? Bueno, no, ya me contesté sola, no se apure. Pero es que acuérdate que el otro cuadro tenía 3 meses que era más intenso el dolor. O sea, tenía... Como que, ok. O sea, tenía 3 años que lo tenía, pero 3 meses que ya era muy intenso. Si les hubiera puesto lo contrario, tiene 3 años con el dolor, pero de hace 3 días le duele más, ahí sí sería algo agudo. ¿Ok? Esa fue la diferencia. Es extremadamente raro que alguien con dolor mecánico vaya a los 3 días que le duele. O sea, no, porque dormí mal, me pegué o algo, porque no es tan intenso. En cambio, el dolor inflamatorio es súper intenso. Y en especial el de esta enfermedad, no sé si les voy a contar más adelante qué enfermedad es, pero el de esta enfermedad es insoportable. Es el peor dolor que han sentido los pacientes. Esa es la razón. Doctor, disculpe, entonces nos basamos no en el tiempo que lleve con la enfermedad, sino en el tiempo que hizo que viniera a la consulta. Exacto, del padecimiento actual. Perdón, era un dicho. Del padecimiento actual. Por eso es importante que ustedes interroguen, bueno, en su práctica normal, que interroguen todo. Porque si a mí me dicen, oye, tengo 10 años con el dolor, pues no es algo urgente. Pero me dicen, oye, tengo 10 años con el dolor ocasional y se me quita solo. Ahorita tengo 3 días que ya no lo aguanto. Es un padecimiento agudo. ¿Ok? En cambio, el otro era 3 años que me dolía de vez en cuando y ahorita tengo 3 meses que ya no aguanto el dolor. Pues esa es la diferencia de clasificación del tiempo. Nadie jamás en la vida va a aguantar un dolor de una monoartritis aguda por más de 5 o 6 días. ¿Okay? Es muy, muy intenso. No va a pasar que le diga, doctor, tengo un cuadro agudo de gota de 1 año de evolución. Eso no pasa. Pero ya lo van a ir viendo con cada que damos cada una de las enfermedades. ¿Alguna otra pregunta, duda? Doctor, decir que es crónico agudizado tampoco sería correcto. No, porque este dolor en especial se quita. Por ejemplo, el término crónico agudizado lo utilizamos, por ejemplo, en enfermedad renal. Que tiene una enfermedad renal crónica que no ha mejorado, siempre está igual, y ahorita está peor. Tiene un pico de la enfermedad, pero la enfermedad ahí sigue. En cambio, este paciente va y viene, va y viene, va y viene. ¿Ok? Eso lo vean de seguro más a fondo en las clases de discusión, pero eso es la diferencia entre un dolor intermitente, que es el que está teniendo el paciente, que lo estamos viendo en un periodo activo, a un dolor, o bueno, es raro tener este tipo de dolor, pero por ejemplo, si el paciente tuviera dolor desde hace 3 meses seguidos, como el paciente pasado en la rodilla, pero tiene 3 días que el dolor es más intenso, pero probablemente el paciente tenía dolor de OA todo ese tiempo y ahorita está teniendo un ataque agudo de gota, ahorita está teniendo una infección o algo así, pero no es la misma enfermedad. A diferencia del término crónico agudizado que lo usamos en la enfermedad renal crónica. ¿No se ha quedado claro eso? Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien. ¿En qué grupo de enfermedades reumáticas clasificaría al paciente? Ricardo Garza. Sí, doctor. ¿Cómo va, Ricardo? Pues es que puede ser degenerativa
porque se parecen por los factores de riesgo que tiene, que es de 53 años, el tabaquismo, y el IMC, pero por la forma en que se presentó, o sea, la temporalidad, diría que es una enfermedad metabólica. Excelente análisis. ¿Alguien quería comentar algo más? ¿No? ¿Levantó la manita alguien? Bueno, pero hiciste un análisis excelente. Y eso es importante y se relaciona con la pregunta que no sé si me la hizo, no me acuerdo quién me la hizo antes. El paciente tiene desgaste. Definitivamente la rodilla va a tener sus crepitantes, eso lo va a tener, pero no es lo que lo trajo ahorita. No es el PA. Él no se queja de rodillas. Él se queja de dolor en el dedo gordo. Entonces, él tiene, su cuadro en este momento es un cuadro metabólico probablemente de cristales, de gota, por todas las características del paciente. Y eso, por eso les puse exactamente el mismo paciente, pero con dos cuadros clínicos diferentes. Tiene los mismos factores de riesgo, tiene la obesidad, tiene todo exactamente igual, pero el motivo por el que vino, el punto que es el motivo de consulta es diferente. Entonces, definitivamente estoy seguro que tiene este paciente, que es parte de mentiras, que tiene OA en las rodillas, pero ahorita es una enfermedad metabólica. Entre ellas tenemos estas, que es la gota, que son por cristales de ácido úrico, urato monosódico, la pseudogota, que son por cristales de pirofosfato de calcio, y hidroxiapatita, que también es otro tipo de cristales de calcio. Esta clase la ven con el doctor Galarza o conmigo, pero este paciente pues está cantado que es una gota. Y es lo mismo. Si no nos queda claro ese punto, si yo, mira, pues tiene también las rodillas, es una oligoartritis, pues es una OA, y le doy tratamiento para OA. El paciente quizás mejore el cuadro clínico en ese momento, pero eventualmente va a tener destrucción, va a tener afectación cardíaca, le van a salir tofos, que vamos a ver qué es eso. Entonces, es importante por eso que les quede bien claro cada punto importante, y si se van por otro lado, pues peor. Entonces, en este caso, el paciente tiene una enfermedad metabólica, que es por cristales. Ahora, ¿cuál considera el siguiente paso a seguir? Víctor González. Víctor González. Entonces, Víctor Ibáñez. Sí. ¿Cuál crees que es el siguiente paso a seguir, Víctor? Pues estudios auxiliares. Sí, siempre que está esa pregunta, siempre es esa, no sé por qué. Acuérdense que una de las 10 reglas de oro, que es que la historia clínica adecuada y el conocimiento de toda la anatomía en general es la herramienta más importante para valorar a un paciente, y no nada más en reuma, en toda la vida. Si ustedes se interrogan bien los puntos claves y tienen súper claro qué es lo que tienen que buscar en cada caso clínico de los pacientes, no van a batallar y lo van a hacer de manera correcta, y es raro que se vayan a equivocar. Y también otra cosa, nunca jamás pidan estudios de laboratorio que no saben qué hacer con ellos. No tienen la idea de cantidad de pacientes que me han visto porque le pidieron un factor reumatoide y está positivo y el paciente no tenía artritis. Ya, también en la clase de AR lo vamos a ver, en especial yo les doy la de artritis temprana. Muchas personas normales que no tienen ninguna enfermedad tienen estudios para artritis positivos. Muchos, si ustedes se lo hacen ahorita, bueno, no sé cuántas mujeres haya, pero usualmente las mujeres tienen más que los hombres, y no necesariamente tienen la enfermedad. Entonces, si ustedes piden, con estos cuadros clínicos que ahorita vimos, nadie va a sospechar artritis reumatoide, nadie de hecho de ustedes lo hizo. Por eso, porque no tiene el cuadro clínico de la enfermedad. Y si usted le pide un factor reumatoide y sale positivo por X o Y razón, ya te va a dar miedo a ti como médico general decir que no tiene artritis, porque no está seguro. Pero si ustedes están seguros de su historia clínica, no tienen ni siquiera que solicitar este tipo de herramientas. Pero también todas las monoartritis agudas tienen que aspirarse. Todas las monoartritis agudas tienen que aspirarse. Otra vez más para que no se les olvide, todas las monoartritis agudas tienen que tener una aspiración articular. ¿Por qué? Porque si es una infección,
esa articulación se va a destruir, le va a hacer sepsis al paciente y se va a morir. Nos ha tocado ver pacientes, no tratados por reumo obviamente, que se mueren por artritis sépticas. ¿Okay? Entonces, siempre que haya una monoartritis aguda hay que aspirar. En este caso, primero tienen que completar la historia clínica y los estudios auxiliares y después, ahora sí, aspirar la articulación. Doctor, Sí. entonces, aquí más para fin de examen, si en la pregunta, en el caso clínico, nos ponen un paciente y aparte ya nos pusieron datos de laboratorio de que ya le han hecho algún estudio, la respuesta correcta hubiera sido aspiración articular en ese caso. Exactamente. O sea, siempre debes de hacer la aspiración articular. Pero imagínate que el paciente tiene una trombocitopenia, tiene 2 plaquetas. Bueno, obviamente no es este caso, pero tienes que tener todos esos parámetros para poder realizar el estudio de manera adecuada. ¿Okay? Y eso, probablemente este paciente no vaya a tener nada y lo veas a funcionar normal. Pero imagínate que hubiera sido una niña, una jovencita de 16, 17 años, que estás pensando que tiene lupus o artritis séptica, y tú la puncionaste, salió que era inflamatorio, no había infección, pues tenía trombocitopenia y ya te echaste la articulación y va a empezar a sangrar y va a tener que operarse. Entonces siempre tienen que tener todo súper seguro de que no hay ninguna contraindicación. Si yo les hubiera puesto ahí cualquier estudio de laboratorio, con eso hubiera sido suficiente para hacer la función. ¿Okay? Ahora, no se los vamos a poner así, bueno, no se los vamos a poner así para evitar este tipo de dudas. O les pongo una o les pongo la otra, no les voy a poner las dos. Pero para la discusión, sí me gusta poner las dos para que todos se estanteen. ¿Alguien levantó la mano? Sí, doctor, yo. Doctor, en el caso de que estén en duda en si es una osteoartritis o una causa inflamatoria y el paciente no tenga líquido, ¿qué se hace? No hay necesidad de hacer la punción, por ejemplo, si en una monoartritis te refieres o en general. Sí, en una monoartritis. Una monoartritis va a tener líquido. O sea, eso sí es de ley. Si no tiene líquido, quiere decir o que no era una monoartritis o que por lo menos no está infectada. Porque una infección va a producir pus, eso es lo que duele. Lo que duele es la distensión de la cápsula articular por la presencia de líquido. Ahora, por ejemplo, en la artritis reumatoide, que esa no te da una monoartritis, lo que se engresa es la cápsula. Entonces, ahí sí puede ser que sabes que funcioné y no tengo líquido, porque era el engrosamiento de la cápsula lo que estaba sintiendo el paciente. Pero la artritis reumatoide, súper raro que te dé monoartritis. Quizás si toma la enfermedad en las primeras 1 o 2 semanas de la enfermedad, pudiera ser que tuviera una sola articulación inflamada, pero es súper raro. O sea, rarísimo que pueda llegar a pasar eso. Obviamente en medicina no puedo decirte que no puede pasar, pero si fuera el caso que funcionas una articulación y no sale líquido, yo pensaría que es más una artritis reumatoide que un problema tipo séptico o de gota. Pero la gota y la séptica siempre va a tener líquido. Ok, gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta o duda? Muy bien. Entonces, como ya les puso el doctor, los remos son los más felices, a veces, pero aquí en el HU todos los remos son los más felices. Por todas las razones que ya les dijo el doctor, que no pagamos tantos impuestos porque no ganamos tanto, a veces. Atendemos pacientes de todas las edades, eso es una cosa que a mí me gusta mucho. Ahí me ha tocado atender niños, jovencitas, señores de tercera edad, de todo. Mi paciente más grande tiene 98 años, pero hay doctores que tienen aquí pacientes de 100 años. Entonces, de todo vas a ver. Y algo que a mí se me hace muy relevante, a lo mejor lo dijo el doctor en el video, es que vemos a los pacientes de manera integral. Me ha pasado a muchos compañeros, incluso míos, que dicen, no, pues yo me hice esta especialidad y yo no me voy a quedar aquí en el corazón, yo me voy a quedar aquí a este lado. Como reumatólogo no puedes hacer eso, tienes que ver a todo el paciente. Sí te tardas mucho, pero sí, puedes atender al paciente de manera integral y el paciente se siente muy querido si lo ves así. Entonces eso es lo que les queda para su vida. Vean al paciente completo. Si le duele la cabeza, dale algo para el dolor de cabeza. No digan, te voy a mandar con un neo. Perdón.
Bueno, ya no nos abrazamos con los pacientes, ya no se puede. Y, perdón, eso sí es un dato importante. Los diagnósticos reumatológicos son difíciles. Obviamente estas 3 semanas que van a ver vamos a tratar de darles los datos puntuales para que sepa reconocer las enfermedades. Pero son diagnósticos difíciles que a veces no está seguro. Incluso nosotros mismos a veces le preguntamos a los doctores más grandes porque no está seguro de qué está pasando. Eso es lo bonito de la reuma, que tienes que literal irte paso por paso. Si les gusta ese tipo de medicina, esta es una muy buena especialidad. Si no les gusta tanto, mejor háganse cirujanos, ahí más lana. Y pues son pacientes que vemos toda la vida. Literal, años y años vemos los pacientes y pues nosotros decidimos el control de nuestra vida, práctica y tiempo. A mí jamás en la vida me han hablado a las 3 de la mañana, bueno, una vez nada más. Un paciente que se cayó, no tenía que ver con reuma. Y yo jamás me levanté a la madrugada a ver un paciente. Probablemente nunca lo vaya a hacer. Y pues es todo de la clase. No sé si tengan alguna otra pregunta, duda, algo que me quieran comentar. Si no lo quieren hacer aquí, me lo pueden mandar de manera privada, con un mensajito o algo así. Y pues me da mucho gusto verlos. Los voy a estar viendo muchas veces. Esta clase es muy genérica, pero ya en las que siguen vamos a platicar un poquito más. Pues bueno, es todo. Ahí. ¿Alguien levantó la mano? ¿Sí? Doctor, en caso de que la paciente no tenga líquido, ¿se podría tomar como primera opción una radiografía? Sí. Los estudios de imágenes los vemos así como que por cada enfermedad, pero una radiografía ves solamente daño crónico. Entonces, si es un dolor que tiene 3 días, no vas a ver ningún cambio realmente en la radiografía. Podemos utilizar otras herramientas de imagen, por ejemplo, un ultrasonido, ahí sí vemos inflamación, una resonancia magnética con contraste. La resonancia es lo mejor porque te deja ver la articulación, te deja ver el líquido, está inflamado, eso es lo mejor que podemos utilizar. Y a veces lo hacemos. Si vemos que no podemos entrar a la articulación o no se puede, hacemos una resonancia magnética para corroborar que estamos haciéndolo bien. Es decir, más que radiografía, es una resonancia magnética o en su caso, ya que no haya billete o algo, pues un ultrasonido. Ok, gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Oye, doctor. Sí. Yo tengo una duda, pero no es de la clase, es más de la reumatología en general. Ok, échala. O sea, ¿por qué a esta especialidad no se le da tanta difusión? Porque estaba viendo los porcentajes de las enfermedades que se sufren en la población y me parece que no todas las personas que sufren algo acuden, ¿no? Como que se ve que es normal que después de cierta edad se sufran estos dolores. Y en otras especialidades, pues hay campañas continuas de decir, no sé, ve a revisarte o chécate, o esto no es normal o así. O con reumatología me parece que no sucede esto, ¿no? Sí, justamente estas últimas 3 diapositivas no son tan necesarias para la clase, pero son necesarias para que todos empiecen a ver la reumatología. Como dices, son extremadamente frecuentes y conforme vayamos viendo cada clase, por ejemplo, fibromialgia, osteoartritis, todo eso, todos lo tienen, todos tenemos eso. Bueno, fibromialgia no, pero sí osteoartritis. Y hay una gran cantidad de pacientes que llegan, doctor, he visto 20 doctores, tengo este problema desde hace 8, 10, 15 años y nunca me han dicho qué era. Es muy frecuente porque no se sepa identificar por los mismos doctores, deja tú los pacientes. Entonces, parte de estas diapositivas es que sepan lo que hacemos, lo que se está haciendo. Y aquí por parte del servicio de reumatología encabezado por el doctor Dionisio Velarza, estamos haciendo desde hace ya 3 años, cada semana, pero el segundo sábado de cada mes, tenemos un programa de educación a los pacientes con temas de este tipo de dolor articular y el uso de cannabis en artritis, COVID y artritis y cosas así, justamente para difundir y que ellos sepan también que hay una razón por la que le está pasando lo que le está pasando. Entonces lo estamos tratando de cambiar. Tenemos apenas 3 años. Vamos a hacer esto parte, un curso de capacitación para médicos generales, por ejemplo, los médicos viejitos o ya grandes de edad, ni siquiera conocen la fibromialgia, una enfermedad que se tiene mucho tiempo y dicen que están locas los pacientes y cosas así, obviamente todo alejado de la realidad.
Muchos no creen en reumatología y dicen, no, eso es pura ficción y todo eso. Entonces, estamos tratando de cambiar el chip, obviamente a los pacientes, pero más que nada a los doctores grandecitos, que no me escuchen, pero a los pacientes, a los doctores que quizá no tienen tanto conocimiento como ya tenemos últimamente. Entonces, esa es la razón, que muchos no lo conocen y estamos tratando de cambiarlo. Muy bien. Entonces, si no más preguntas, nos vemos en, yo creo que pasado mañana, no estoy seguro si me toca pasado mañana o el que sigue, pero vemos la clase de artista temprana, vean sus videos, duerman bien, 8 horas al día, hagan ejercicio y pues nos vemos aquí el viernes. Nos vemos, que descansen. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Nos vemos. Saludos. También tengo Nutella si quieres que